Hacemos toda una experiencia para que ya cuando pasó de la red, vino al estadio, su experiencia sea top. Y si es top, a partir de eso es que la persona probablemente va a regresar. El trabajo que yo me acuerdo haber hecho y estar sentado viendo las horas de toda la producción y sentarme con tu director y estar con el equipo resaltando es la marca del cliente se tiene que ver siempre perfecta. Y en cambio el contenido propio es lo que permite generar una diferenciación de tu marca, tus diferentes tipos de oferta y sobre todo el mundo del entretenimiento cambió. En este espacio vamos a conversar con quienes están moviendo las piezas de esa transformación. Creadores que marcan tendencia, Los empresarios que están cambiando la forma en que se hace branded content. líderes de plataformas e innovadores que están redefiniendo las redes. Esto es Generation to Be. Bienvenidos a Generation Tubi. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Rivadeneira. Juan Pablo pasó varios años en agencias de publicidad y marketing digital y hoy lidera la estrategia de marca del Independiente del Valle, el club de fútbol que se conoce en el mundo como el IDB, un referente de innovación, formación y visión del fútbol latinoamericano. Conversaremos con él sobre cómo pasa de vender ideas a construir una marca que compite y conecta a nivel internacional. Juanpa, bienvenido a Generation to Be. De verdad es un honor para mí tenerte acá. Además que ya tienes 28 episodios de Independientemente. Independientemente. Entonces yo soy jovencito en esto del podcast. Debe ser nuestro quinto episodio. Bueno, pero tienes buenos mentores por aquí, entonces. Sí, claro, súper. No, la verdad estamos súper contentos de tenerte acá. Un poco la idea es que sea una conversación muy dinámica y es que nos cuentes un poquito de dónde vienes. Supongo que Claro que sí. Nos gusta empezar con lo personal, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Qué soñabas ser cuando eras niño? Creo que va a ser un poco trillada la respuesta, pero futbolista. Ah, sí. Sí, de chiquito Ya. siempre me encantó el deporte. Bueno, primero agradecerte por la invitación. Me encanta igual este tipo de entrevistas. Creo que a la final que se lance un podcast siempre va a generar contenido de valor. Trabajan con marcas increíbles, aliados increíbles. Entonces, gracias por la invitación. A ver, yo de chiquito quería ser futbolista. Jugué fútbol toda mi infancia, hasta los 18 años en la selección del colegio. Tuve un par de participaciones en las formativas, recuerdo de Católica. Pero ya a los 18 años llega el momento en el que las formativas entrenaban en la mañana. Entonces ahí ya te ponen la decisión de o sigues estudiando o te dedicas al fútbol. Y sí, era bueno, jugaba delantero, pero no como para salirme del colegio. Igual mis papás era complicado Pues que te me decir, dejen. ¿es tu decisión o son tus papás que te dicen no? Era mi decisión, pero al mismo tiempo implicaba desconsiderar la universidad. Tuve algunos amigos que estuvieron un tiempo en las formativas de Católica y realmente es de una alta complejidad. O sea, tienes un montón de chicos que se están probando y el momento que ya ingresas, la dinámica en los camerinos es difícil. A la final nosotros, o yo en este caso, estaba en un colegio privado y eso siempre va a tener una influencia. Entonces, a la final me decidí a seguir estudiando y aquí me ves. Ahora trabajando con futbolistas, pero ayudándoles en toda la parte de contenidos y marketing. Que además es como... Yo tengo un sobrino que él ama el periodismo deportivo, ama el fútbol, jugó fútbol toda la vida. Cuando fue a estudiar a la universidad, les dijo a sus papás que quería estudiar periodismo deportivo, se quería ir a Argentina, y sus papás le dijeron, va a estudiar administración de empresas, Cade. Claro. ¿No? O sea, yo cuando me gradué del colegio no tenía claro qué estudiar. O sea, en el colegio a mí me fue bien, tenía buenas notas, me iba bien en las diferentes materias. Entonces el rato que me dijeron, ¿qué quieres estudiar? No tenía idea qué quería estudiar. No me veía haciendo nada más. Me gustaba mucho el deporte, no había nada de deporte en ese momento. Y ya tenía la presión ahí sí de mis papás. Administración de empresas, me insistían. No me metí a administración de empresas. Tomé la decisión de entrar en ese momento a la Universidad de los Hemisferios porque era de las pocas universidades que tenían colegio general, que es esta fase inicial en donde pruebas un poco de distintas materias y a partir de eso ver qué me llamaba. Estuve un tiempo en los Hemisferios y justo un año después de estar en los Hemisferios sale la primera carrera de relacionada a deporte, que era Ingeniería en Negocios y Marketing Deportivo de la UTLA. Y ahí es donde tomo la decisión de
me cambio de universidad, entro a la UTLA y me gradúo, digamos, de la primera generación de la Universidad de las Américas. Es la primera vez que No escucho sé esa por carrera. qué es de ingeniería, nunca entendí. ¿Ya? Así como Bueno, por la ingeniería cantidad en de marketing. semestres, claro. Sí, yo creo que era porque eran 5 años. Realmente era una ingeniería en marketing, o sea, tenías mucho de administración, mucho de marketing. En ese momento no existía prácticamente el mundo digital, entonces era el marketing tradicional como lo conocíamos, y la especialización en deportes era, los profesores intentaban ponerte casos constantes en la industria deportiva, y sí tenías una materia específica que se llamaba marketing deportivo que repetías en los 9 semestres de la carrera. Entonces ahí es donde medio te alineaban en la parte de deporte. Pero realmente era básico versus lo que existe en la actualidad. O sea, ahora la industria deportiva ha crecido enormemente. Tienes maestrías en la San Francisco, en la Universidad de los Hemisferios. Tienes un buen curso también con la UTLA. Entonces, ya se está preparando mucho más a los profesionales para la industria deportiva, que antes no había eso. Claramente, ¿no? Que estabas en el fútbol, te interesaba el deporte, te metiste a estudiar algo relacionado al deporte. Entonces, de los pocos que tiene un Que recorrido logró que llegar. termina y lo logra acá. ¿Tu primer trabajo ya estaba relacionado con deporte? ¿Te gradúas y a dónde vas? Sí, verás, yo me gradué en el 2014, me parece, 2014, y de coincidencia el primer trabajo que consigo me llama un amigo que estaba también en la carrera, porque había una empresa pequeña, un emprendimiento que se llamaba Lateral Sports, que era una agencia de marketing deportivo, pero no de fútbol, sino de deportes olímpicos. Entonces, ellos trabajaban con una chica que le mando un saludo igual, que es Ángela Tenorio, que es una de las velocistas de acá del país, ha participado en 2 o 3 olimpiadas, y mi trabajo en ese momento era el manejo de las comunicaciones. Entonces, empezamos solo con Ángela, estuve más o menos un año y a la final teníamos 6 deportistas. Ángela Tenorio, Angie Avegno, que era canotaje, que es una tipo canoa. Teníamos Doménica Suero, que era BMX, y unas chicas que hacían taekwondo, las hermanas Factos. Entonces ahí lo que hicimos en principio era crearles una marca personal, intentar empezar a levantar auspicios, que realmente no lo logramos, directamente no lo logramos, y crearles esta imagen personal y manejo de redes. Ese fue como mi trabajo inicial. Eso duró casi un año y de ahí me sale una oportunidad de hacer una maestría en marketing digital y de adquirir una franquicia de una empresa que se llama WSI, de una empresa canadiense. Es una oportunidad que salió con mi papá y la maestría era del mismo entorno de educación de ellos, porque es una franquicia que está en varios países. Y ahí es donde tomo la decisión de salir, en este caso de deporte, y meterme de lleno ya a marketing y en especial en digital. Y ese fue como mis primeros pasos ya en el mundo marketero. Y en ese momento tuvimos la suerte de ganar un gran cliente que es la Fabril, una de las empresas más grandes del país, en donde nuestra agencia ganó la licitación para ser la agencia de marketing digital de todas las marcas, que en ese momento eran, me parece que 14 marcas. La más conocida es La Favorita, el aceite. Y ahí yo venía con poco recorrido laboral, ya especializando y entendiendo más a nivel digital, pero tampoco sin haber trabajado en ese mundo. Entonces, ahí es donde yo tomo la decisión de la franquicia de entrar del account manager, del ejecutivo de cuentas, a manejar estas marcas grandes. Y ahí ese fue una época de mucho aprendizaje. O sea, con la gente que trabajé en WCI, los manes eran unos estrategas buenísimos, entendían súper bien la parte marketera. Y a la par, trabajamos con un equipo de marketing top, que es el de Fabril, eran 36 personas de diferentes categorías, y yo al medio estar como franquiciado y como account, trabajé en toda la rama, desde el VP de marketing, que es un colombiano que se llama Juan Franco, de ahí las gerentes, las subgerentes, coordinadores. Entonces ese fue un momento de muchísimo aprendizaje. La Fabril, perdón, es una empresa tan grande al ser de consumo masivo que cada marca te manejaba entre 4 a 5 agencias. Una creativa, una de medios, una de marketing tradicional, una de BTL y una de digital. Entonces, en ese trabajo, digamos, de trabajar con todas las contrapartes de marketing de Fabril y aparte con la gente de las agencias, cogí mucha noción de un marketing 360. Me fui saliendo un poco del marketing digital, a pesar que era la especialidad de la agencia, y fui ganando este conocimiento más 360. Y ahí estuve más o menos 4 años y medio. Pasé del account manager luego a la gerencia de nuevos negocios. Ahí mi trabajo era
salir un poco del contrato base que teníamos y sacar estos proyectos más de caso de éxitos, de EFIs. Me fue bastante bien. Y de ahí ya llegamos, digamos, a un límite con ese cliente y tomo la decisión de salir. Ahí de milagro, en ese justo momento me cae ahí una bendición y me gano un viaje a la final de la Champions League del Madrid-Liverpool en Ucrania, en un concurso de Pepsi. No, eso que siempre ves, que hay concursos y que nunca Pasa. nadie sabe Sí, quién sí, gana. es verdad que pasa. Es verdad, y yo me fui a Kiev, una experiencia espectacular. En ese momento salgo de esa empresa y me asocio con la empresa en la que yo estaba antes, que se llamaba eChannel. Actualmente se llama PMB Agency. Era igual un emprendimiento de un gran amigo mío que se llama Martín Pinto. Él me invita a participar en el proyecto. Y ahí empiezo de Project Manager en un inicio. Espera, antes que vayamos para allá, te va a cortar. Regresamos un ratito, porque sales de la universidad y te vas a trabajar con tu papá. No, No, sales de la universidad, primero fuiste a la otra, Lateral ya. Sports. Y luego te vas a trabajar con tu papá. Sí. ¿Qué onda trabajar con tu papá? Interesante. No teníamos contacto todo el tiempo. Era una dinámica un poco extraña, ¿ya? Porque nosotros adquirimos una franquicia que se llamaba WSI, pero en el Ecuador ya existía una master franquicia, ¿ya? Entonces, mi trabajo del día a día era más con la master franquicia y con el cliente. Con mi papá eran más las reuniones, por eso te decía que yo estaba en los distintos niveles y eso me dio mucho aprendizaje porque así como estaba de account manager, tenía las reuniones con la master franquicia y con las cabezas de Fabril ya a un nivel más directivo. Entonces, en esa dinámica, realmente el trabajo con mi papá muy bueno. No teníamos ningún impas, digamos, porque no estábamos en el día a día. Luego, después de eso, Fabril tuvo una reestructuración a la interna y en vez de tener 5 agencias por marca, empezaron a buscar consolidar todo bajo una sola agencia. Entonces ahí nuestra agencia empezó a perder un poco el contrato, empezaron las dinámicas, el problema que tienen todas las agencias, sobrecarga de trabajo, o sea, era una locura. Y en ese momento empecé a tener más riñas con mi papá. Yo quejándome un poco de la gestión y ya las típicas peleas, pero realmente no fue así. Ajá. Algo que te diga imposible, no. Nada que ver. ¿La peor cagada en esa época? No. ¿Tu peor cagada En ese esa época? momento, me acuerdo clarito y un aprendizaje que nunca me voy a olvidar. Empezaba la generación de contenido en redes sociales. Ajá. Al principio, pues, para dar un poco de contexto, el marketing digital nace muy gráfico. Era muy de fotografía, de artes, y de a poco empieza a empezar la parte de video. Cuando recién Facebook empieza a darte oportunidad de videos, empezaban a hacer Instagram. Entonces ahí yo hice una propuesta a una marca que se llama Coverchoc, que son esas gotitas de chocolate Ajá. que normalmente la gente utiliza para cocinar. Ya. Y yo propongo hacer estos videos que eran las primeras tipo Tasty, no sé si tú te acuerdas. Sí, claro. Tasty fue el que rompió el mercado con los videos de recetas. Las recetas Entonces, yo chiquitas, propuse hacer unos videos tipo Tasty y el resultado no fue el esperado y tuve miles de quejas del cliente, o sea, una situación bien complicada. Además, yo estaba justo en uno de estos viajes de la franquicia en Canadá y toda la pelea era medio con Wi-Fi, sin Wi-Fi ahí. Pero lo que se me quedó grabado y que trato yo siempre impartir a mi equipo de trabajo es la pelea más grande que me dio el cliente fue que había muchas de las tomas que no se veía bien la marca. Y es algo que se me quedó grabado. O sea, ahora el trabajo que hicimos con ustedes hace 2 años cuando hicimos el lanzamiento digital del club, el trabajo que yo me acuerdo haber hecho y estar sentado viendo las horas de toda la producción y sentarme con tu director y estar con el equipo resaltando es la marca del cliente se tiene que ver siempre perfecta. O sea, no es una opción porque al final lo que ellos están pagando es para eso. Y eso yo lo he traspasado no solo ahora en el contenido digital, sino ya en un entorno mucho más grande que es el fútbol. En donde el trabajo que yo vengo haciendo con el Andrés Larriba, es el director comercial del club, ha sido cómo generar más valor a las marcas y a partir de herramientas con las que trabajamos, realmente lograr que esa visualización de la marca sea la mejor posible, porque eso solo genera más valor y más valor. Que la marca se vea, que la Sí, marca que se vea bien, siempre se clarito. vea bien, así. Sí, claro, clarito. Bueno, ahora sí, entonces, sales de ahí, te vas a la Salgo otra de ahí, agencia. me junto con estos amigos que tenían una agencia que se llamaba eChannel, actualmente se llama PMB. Era un equipo de 12 personas. Ellos estaban empezando en la línea digital, entonces tenían unas cuentas interesantes, manejaban Pizza Hut. Y yo venía ya con este bagaje, digamos,
más 360 del marketing y además parte de lo que tú tenías con esta franquicia canadiense es que tenías un evento anual que te llevaban a Toronto, en donde, similar a lo que hace HubSpot, que tienes estas conferencias en donde te dan tendencias y te alinean un poco lo que va a pasar. Entonces yo venía con esto y estuve un rato manejando un par de marcas como Project y poco después paso a ser el Chief Strategy, en donde reestructuramos un poco y yo les ayudé a definir cuáles eran las líneas que más crecimiento iban a tener justamente en su ámbito, en el mundo digital. Y ahí es donde nos especializamos en producción audiovisual, que era una de las líneas, y generación de contenido. La otra línea era pauta digital, que en ese momento empezaban a salir las primeras herramientas de ads. Y la tercera era automatizaciones. Empezar el proceso con los CRMs y empezar a entender ese mundo que a la final actualmente es como se manejan la gran mayoría de empresas. Estuviste a punto de tener, quién sabe, un mega app, emprendimiento. un mega emprendimiento, Sí, sí, sí. hacer performance. A ver, Digamos, parte de- yo conocía mucho ¿te de la gustaba parte de el- marketing digital porque me especialicé en eso antes y todo ese recorrido en WSI y ya en eChannel estaba en esa línea. Sí. Nunca fui yo el operativo, o sea, yo aprendí a utilizar y sé utilizar las herramientas de pauta digital, pero no, yo no era el experto, o sea, yo no era el analista que lo hacía, sino yo estaba más en el manejo de los clientes. Entonces, el momento que yo regreso y era ya la evolución en el mercado, la agencia pasa a ser performance y teníamos gente especializada, pero yo estaba más en una línea comercial, estratégica de los clientes, digamos. O sea, yo les ayudaba a ellos, armábamos la licitación, planteábamos una estrategia por un año y yo entraba en esa línea. Una vez que ya empezaba la operación, estaba en el seguimiento, pero la parte especializada de performance teníamos gente especializada. ¿Tenías ya una idea de a dónde querías ir? Realmente yo me veía todavía adentro. O sea, Ya. era un proyecto en el que yo era parte y en mi mente no estaba la salida. Y después ya en unas negociaciones que tuvimos, ya no nos pusimos tan de acuerdo. Yo empecé a ver qué opciones existían en el mercado y me di cuenta que el perfil que había construido era bastante interesante. Entonces empecé a conversar por ahí, por allá, tuve un par de ofertas y un día conversando con Andrés, le cuento que estaba en esta situación y él me dice, déjame te propongo algo. Y ahí sale la oportunidad de pasar a Independiente del Valle. Y en ese momento yo estaba en la decisión de quedarme con una oferta que tenía que era igual una agencia, pero en la línea tecnológica, o sea, una de las grandes empresas acá de tecnología. Pero era, en ese momento yo sentía que era mantenerme en la misma línea, que yo estaba exhausto realmente de estar en agencia, porque la agencia es de muchísimo aprendizaje, o sea, muchísimo aprendizaje, pero también es muy desgastante, porque a la final el manejo de clientes y los tiempos y los presupuestos desgasta mucho a las personas y por eso también tú ves una rotación tan alta entre las agencias, porque es muy desgastante. Entonces, a partir de eso es que yo estaba en la decisión entre mantenerme en una muy buena opción que tenía en tecnología o pasar ya a algo totalmente nuevo para mí, que era el deporte nuevamente, en este caso el fútbol, y me fui por esa decisión y no me arrepiento. ¿Hincha de qué equipo eras en ese momento? Del Deportivo Quito en su momento, pero Sí. ahora ahí debe. Hay una anécdota bien divertida cuando nos conocimos. Me acuerdo, justo ahorita mientras contabas, digo, claro, nosotros estuvimos en tu llegada. Al principio. Al inicio, claro, veníamos conversando con el Pancho Quiñones, que el Pancho es... Un saludo al gran Pancho. Él es un director creativo de Independiente. Él es una persona que va 15 años en el club. Ajá. Y realmente es de la cabeza detrás de todo lo que Independiente construyó en las redes sociales y por todo ese tiempo. O sea, él va, me parece que desde el 2025, 15, desde el 2010 debe Claro. estar en el club. Claro, además hizo mucho ruido el Independiente en 2014, 2015, con todo lo que 2016 estaba es haciendo, el- 2016. ajá. Y llegamos a encontrarnos, ¿no? Y me acuerdo, reunión con el Pancho, no me acuerdo si estaba el Andrés. Y nosotros les propusimos llevar el canal de YouTube y la página de Facebook del Independiente. Y estábamos así, a punto de firmar, ya habíamos mandado contratos, Y ya llegué habíamos yo a decir, negociado, a ver, claro, espérate claro. un ratito. Y un día me llama el Pancho y le digo, ¿qué fue, Pancho? Ya vamos meses, no me firmas el contrato, ¿qué onda? Me dice, lo que pasa es que entró el nuevo director de marketing, entonces vamos a tener una reunión con él. Y nunca me voy a olvidar la llamada contigo de decir, a ver, esto el Revenue Share no va a pasar, ¿no?
¿Cómo De acuerdo. llegas, te encuentras con esta gente que está firmando un contrato con estos manes de Enchufe TV para manejar el canal de YouTube? ¿Qué piensas? Verás, el entrar en el club fue impresionante. O sea, yo que venía que siempre me gustó el fútbol, llegar y ver este proyecto que yo ya lo venía siguiendo, lo tenía en la cabeza. Yo tuve una relación de amistad con Andrés desde que él era periodista y yo estaba en WC. O sea, nos conocemos ya 10 años. Y yo vi todo su proceso de crecimiento en el club y sabía que ese era un proyecto que había que estar pendiente porque venían haciendo las cosas muy bien. Entonces, el momento que yo llego y ya me topo con todo esto, realmente fue un buen tiempo de aprendizaje, porque a la final la posición a la que yo llego no había dentro del club. Andrés hacía una gerencia doble de comercial y marketing, y en este caso entraba una nueva línea solo de marketing. Y fue mucho de aprendizaje de entender las formas del fútbol, que tiene miles de condiciones y de cosas específicas que realmente en el club no había nadie que te las enseñe, sino es un tema ya de ir equivocándote y aprendiéndote de la mano. Obviamente tienen un gran equipo, pero todos tienen tanto trabajo que es difícil que alguien se siente y realmente te explique estas especificidades que son difíciles de aprender. Entonces lo primero que hice realmente fue sentarme con cada una de las personas del equipo para entender qué es lo que hacen y en qué línea están. Yo también con una idea de que ya tengo un equipo de trabajo, quiero entender qué hacen y cómo nos organizamos. Y de ahí ver con qué herramientas contábamos, porque algo que sí aprendí mucho con eChannel sobre todo es que ya en el mundo actual las herramientas con las que trabajan te pueden hacer tremendamente más eficiente, pero hay que saberlas utilizar. Entonces ahí es donde empecé a ver qué herramientas contábamos y ahí es donde salta, digamos, este tema con Enchufe, en donde yo tenía obviamente claro Enchufe, porque creo que todos los ecuatorianos lo conocemos, pero tenía que entender, no podía firmar algo sin saber exactamente qué era. Entonces me pasó lo mismo contigo, como me pasó con otras dos herramientas que trabajamos, en donde yo pedí reuniones para hacer una renegociación o al menos un entendimiento y ver si realmente caminaba por donde yo me lo imaginaba. Y efectivamente, lo que te dije, o sea, yo no veía en ese momento una posibilidad de revenue share hasta que entendí más a profundidad y ahorita yo, o sea, la alianza que tenemos con ustedes a mí me parece de lo mejor. O sea, agradezco mucho el trabajo que nos apoyan. A la final, la línea de digital del Independiente se ha vuelto uno de sus activos más importantes. Ya cuando yo llegué era un activo importante, ahorita es, luego de camiseta, es el siguiente activo más importante porque ya en las propuestas de patrocinio que armamos nosotros, la línea digital tiene un peso muy grande. Las marcas nos piden más segmentos. Ya con la herramienta, nosotros trabajamos con una herramienta que se llama Blinkfire, una herramienta estadounidense que trabaja con las mejores ligas del mundo. Trabaja con la NBA, con la NFL, con los equipos. Y me metí de cabeza a entender cómo funciona eso para yo sacarle el mayor beneficio. Esa herramienta, ¿qué hace? Permite monitorear todo un ecosistema digital, pero las herramientas hasta que yo las había visto era el monitoreo que se basaba en un engagement. Esta herramienta se basa en un engagement, pero lo traspasa a una valorización. Entonces eso hace que yo pueda enseñarles a nuestros aliados cuánto realmente representa el ecosistema digital del club. Y eso, ya entendiendo cómo lo categoriza, los algoritmos, la visualización de la marca, qué tan grande es, si por ejemplo Chop Seguros quiere que diga Chop Seguros o solo Chop, ese tipo de cosas que parecen mínimas, la herramienta te da mucho más valor al impacto que tiene en imagen y en video. Entonces a partir de eso es que con el Pancho venimos ajustando las tuercas basados en la asesoría desde su lado, que nos guían un poco de por dónde caminan las redes y en lo que nos brinda la herramienta de cómo sacar el mayor beneficio a todas las marcas. Y eso nos permite que el crecimiento, yo cuando entré me parece que estaba en 1.100.000 el ecosistema, actualmente estamos ya superamos del 1.800.000 personas y como te digo, y ya llegan marcas que incluso nos piden entrar solo en el mundo digital. No necesariamente lo hacen porque obviamente tenemos ya aliados, pero es una línea que crece. Por eso también nace el proyecto del podcast Independientemente. La idea era poder sacar un producto nuevo que cree nuevos espacios para marcas
y que por otro lado se convierta en transparentar el mundo fútbol, es llegar a la mente de los participantes de fútbol. Por eso hemos tenido jugadores, directivos, hemos tenido a los cuerpos técnicos, incluso hemos tenido gente de música, gente de entretenimiento, influencers. O sea, es una manera de traspasar un poco la línea clásica del fútbol y entrar en las personas que están detrás. Claro, entras a un equipo que ya de por sí viene rompiendo muchos de los paradigmas y de las formas en las que se está acostumbrando, estaba acostumbrado el fútbol acá. Es un equipo que no tiene una hinchada, por ejemplo, como los grandes equipos del Ecuador, ¿no? Y entras, además, un equipo que le pertenece también a un grupo muy grande, un grupo empresarial. Te dan el puesto de director de marketing, entiendes todo esto. ¿Cómo empiezas a proponer cambios? Así, ¿Cómo honestamente, armas? y esto es algo que el Andy lo sabe, en mi día 2 nos sentamos y armamos una planificación estratégica para 4 años. Nos sentamos 3 horas en una sala de reuniones y empezamos en un pizarrón con todas las ideas. A ver, yo cuando salgo de PMB, en este caso, ya sabía que iba independiente. Entonces, en este caso, como, digamos, yo tengo un círculo social también, y las personas ya sabían que iban, y mucho de lo que me pasaba es que yo iba a cualquier lugar, oye, te vas a ir acá, te vas a ir acá, porque el fútbol llama mucho. Entonces, en todas esas conversaciones me salían ideas, y yo ya iba en mi cabeza, ya iba dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Para cuando me siento con el Andy en el día 2 de mi trabajo, logramos armar una planificación estratégica extremadamente amplia que atacaba múltiples líneas, desde tecnología, automatizaciones, generaciones de contenido, reestructuraciones comerciales, entretenimiento en el estadio. O sea, muchas líneas que yo ya me las imaginaba, y con eso construimos un plan inicial. ¿Ya? Un plan de trabajo que por el tamaño del plan yo lo veía a 5 años, y ese plan lo fuimos trabajando con la gerencia general y con los directivos, alineando un poco para también que no se nos salga de las manos, porque a la final tienes un recurso humano limitado. Entonces ahí fuimos eligiendo, y ahí es como fueron saliendo diferentes cosas de ese plan, y mi trabajo ha sido ir atacando cada una de esas líneas dentro de la capacidad que tenemos. Entonces, por ejemplo, reestructuración comercial era algo que tenía que hacer. Antes era muy se llegaba, se presentaba una base de independiente, un par de activos que se proponía. La mayoría de marcas siempre te buscan el uniforme, que es lo que más se ve, obviamente. Y yo le convencí a Andrés de que vayamos a las reuniones juntos, porque lo que empezamos a hacer es un planteamiento muy de estrategia en cuanto a cómo nos imaginábamos de esa marca para con el club. Aparte de los activos tradicionales, les hacemos una propuesta de un flujograma estratégico, que es cómo realmente tú puedes sacar el mayor beneficio y retorno de trabajar en el fútbol con una marca como el club. Entonces, eso es como hemos venido trabajando. El año pasado tuvimos una reestructuración grande. Pasamos de tener miles de tipos de contrato, que era como estaba en ese momento, a reestructurar todo bajo una jerarquía, digamos que son 3 categorías, en donde tienes aliados estratégicos, que es como el top tier, la parte más alta de la pirámide. Tienes una línea en la mitad, que son los patrocinadores, y tienes una línea en la parte más de abajo, que son los anunciantes, ya categorizando y estandarizando los derechos que tiene cada uno de esos contratos. Y eso nos ha permitido reorganizarnos. Y este año fue un éxito porque logramos limpiar uniforme, que era uno de los objetivos que teníamos. Y en el fútbol ecuatoriano, como no sé, tú no eres tan seguidor, pero si te fijas en las camisetas de los equipos, te das cuenta que hay miles de auspiciantes, porque obviamente ese es recurso para el club. Y uno de los objetivos que teníamos con el directorio era tratar al menos de que nuestra parte frontal del uniforme reduzca la cantidad. En el 2025 tuvimos, me parece que eran 8 marcas en pecho, o sea, entre aquí, aquí, 2 aquí y 2 acá, me parece que eran. Actualmente son solo 4. Y eso viene por la reestructuración, para que en la renovación, en base a toda esa información, demostremos que podemos estar en capacidad de eso. A ver, ¿y ese plan que hicieron en 3 horas, es el que estás siguiendo hasta ahora? A ver... obviamente con sus ajustes, sí. entiendo, ¿no? La parte inicial sí. ¿Ya? Después tuvimos una reunión, me acuerdo, en el 2025, el año pasado, en donde presentamos ya una reunión solo con el comité directivo para este plan. Muchas de las ideas les gustaban, otras les parecía que se salían de las manos. Es como, además, era un plan demasiado grande. Entonces, lo que nos pidieron es
que encontremos un perfil que nos guste a nosotros para que nos ayuden a asentar un poco más el plan. Y ahí sale la idea, en este caso Michelle plantea la idea de que busquemos un perfil que nosotros lo veamos como uno de los mejores en nuestra industria para que nos asesore. Entonces empezamos a ver opciones y encontramos este perfil que se llama Edouard Legrand, que es un francés español que para mí debe estar entre los top 3 sport marketers del mundo. Trabaja con la Liga Business School, con el Real Madrid, ha trabajado con el circuito de golf del Fondo Árabe, con la ATP. Entonces es un perfil de muy alto nivel y nos contactamos con él. Es chistoso porque Andrés había conversado con él en el 2019, me parece, poco después de llegar, y le plantea al club trabajar con él. Y en ese momento, por temas económicos, no lo pudieron hacer. Entonces retomamos eso después el año pasado. Yo conversé con él, medio le explicamos, le pedimos una propuesta y nos aprobaron. Entonces él empieza el trabajo con nosotros, me parece que en mayo del año pasado. Viene, lo traemos de Europa, estuvo una semana con nosotros acá, en donde tuvimos la oportunidad, y ahí es donde él también se enamora del club, porque ya le gustaba mucho de todo el trabajo formativo y demás, que llama mucho la atención. Pero viene acá y tenemos la chance de que justo ahí era el viaje a Colombia cuando jugábamos no me acuerdo, creo que era cuartos de final con el Once Caldas. Entonces nos vamos a Colombia y fue este partido que remontamos un 2-0 y fue una locura. Entonces vivió todo esto con nosotros y en toda esa semana yo le generé reuniones con todas las personas clave en el club, revisamos de este macro plan de marketing a detalle, le conté todas las ideas que tenía. Él es una enciclopedia de casos de éxito en el deporte. Entonces fuimos como alineando ciertas partes y en noviembre del año pasado nos plantean ya un plan estratégico que el Independiente, tú antes mencionabas, no tiene hinchada, yo creo que tiene una hinchada en crecimiento. A partir del 2016, que fue justo hoy grabamos justo hoy no sé porque esto no es cuando se publica, pero grabamos un episodio de los 10 años del Mata Gigantes, que fue cuando Independiente llega a la final de la Libertadores. Y ese fue un hito que empezó la generación de hinchada en el club. Y actualmente el club tiene una hinchada que yo calculo debe estar entre las 5 o 6 del país, porque tenemos muchos jóvenes y niños que siguen al equipo. Entonces, realmente la idea de este plan es posicionar la marca a nivel nacional e internacional, pero tiene una característica clara que es cómo Independiente se tiene que juntar al Valle de los Chillos, cómo generar esas sinergias, ese acercamiento, porque a la final el club tuvo un crecimiento tan rápido que se iban sumando y solucionando las cosas, pero no había nadie que esté pensando en eso. Entonces, ya con esto creamos un plan que se construye ya no sobre miles de aristas como lo habíamos creado con Andrés, sino que se consolida con 10 pilares. Y cada uno de esos pilares es un proyecto que se tiene que trabajar para llegar a este objetivo final, que es, por un lado, juntarse al Valle de los Chillos, pero por otro lado, seguir construyendo la hinchada del club, que a la final cada vez, y nosotros vemos los números de cómo cada vez tenemos más seguidores, más hinchas, más abonados. Estos pilares están pensados, muchas veces cuando uno está muy metido en el proyecto, se enfoca demasiado en una sola línea. Entonces el club siempre ha pensado en necesito más hinchas, más hinchas, más hinchas. Y lo que uno se da cuenta ya trabajando con alguien como Eduardo es que esa construcción viene de sumar pilares de distintos stakeholders, en donde tienes seguidores, tienes hinchas, tienes directivos, tienes aliados, tienes patrocinadores. Entonces son ideas que se plantean para ir evolucionando. Ejemplo, este año nos lanzamos con los carnets del club, que es una manera de generar pertenencia, de generar un sentido de conexión con el club. Es un siguiente paso que pasa a un plan de fidelización y de beneficios. Es una manera de tener cerca a tu gente y saber a quién tienes que llegar, en qué momentos tienes que llegar. Algo que yo sí empecé desde que inicié fue el tema del manejo de bases de datos y comunicación directa, que antes el único canal que manejaba el club eran nuestras redes sociales, y yo de una llegué y empecé a ver que eso sí estaba en el macroplan. Era en dónde está la data, necesito encontrar la data. Y empecé a recabar información y me di cuenta que tenemos múltiples canales de entrada de data, pero eso estaba ahí botado.
Dije, no puede ser. Entonces contraté herramienta inmediatamente de mailing al menos y empecé a segmentar las bases y empecé a hacer pruebas. Y ahorita ya tienes un proceso, cada vez que hay un partido de fútbol, tú tienes un proceso que inicia desde la preventa, luego pasas a la venta y ya con las bases segmentadas. Entonces eso ayuda a que la venta de las entradas sea más eficiente. Muchas veces perdemos la percepción de que si tú comunicas solamente en una red social, de que te van a ver sí o sí. Y eso no es verdad, porque la persona puede verte después del partido. A la final no todos tienen el comportamiento de ver todo el rato las redes, y el tener estos otros canales de comunicación, incluida la página web, incluidas landing pages, es el llegar directo a la persona. O sea, al menos que llegue directo a su celular, porque si no, tú puedes dejar pasar mucho tiempo cuando lo que quieres es que la persona lo vea en el momento correcto. Y en todo ese ecosistema, digamos, ¿qué rol? Porque ahorita hablaste de redes sociales y claro, no necesariamente te dan conversión, pero el IDB es alguien que trabaja mucho con contenido. ¿Qué rol juega el contenido para ustedes? Para mí es fundamental. O sea, en el deporte, en el fútbol, tienes dos grandes líneas. La generación del contenido propia y la generación de contenido de terceros. Porque uno, tienes las transmisiones del fútbol, que obviamente esa es una forma de generación de contenido. Después tienes todo lo que genera la prensa alrededor del deporte, que ya es otra gran línea, porque obviamente el fútbol es un deporte muy seguido en el país y a nivel global. Entonces, ya de por sí ahí tienes gente que te está generando contenido en torno a tu marca, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa ahí? Todo se basa y se concentra exclusivamente sobre los resultados deportivos, porque al final es lo que mueve la vara en el fútbol. Y en cambio, el contenido propio es lo que permite generar una diferenciación de tu marca, tus diferentes tipos de oferta y sobre todo ya en este mundo actual, y eso es algo que ustedes lo conocen a la perfección, es más, nos basamos mucho en la asesoría con ustedes, es que el mundo del entretenimiento cambió. ¿Ya? Ecuador hace 30 años tenía cierta cantidad de entretenimiento en el mercado. Resumiendo un poco, el fútbol, así a los más pasionales y a los más hinchas seguidores, no les guste tanto esto, pero el fútbol es una forma de entretenimiento, ¿verdad? Entonces tú entras en una industria de entretenimiento. En esa industria de entretenimiento, hace 50 años, de los pocos entretenimientos que había en la ciudad era el fútbol. Eso también congregaba muchísima gente y por eso también tenías una asistencia al estadio mucho más grande. La forma del fútbol era, tenías 2, 3 partidos en un día, o sea, tenías concentrado el entretenimiento. Si el entretenimiento es así, una gran parte era el fútbol. En el mundo actual, el entretenimiento se ha expandido y el fútbol, en cambio, ha perdido su espacio. No porque la gente lo deja de seguir, sino porque tienes muchas más ofertas entre las que tienes. Cuando éramos pequeños, yo me acuerdo, había 2 cines y tenías una cartelera limitada. Ahorita tienes cines en todos los centros comerciales y una cartelera mucho más grande. Tienes conciertos, tienes salidas a restaurantes, tienes más vida nocturna, tienes teatro, tienes escuelas, tienes espacios para niños. O sea, es como el entretenimiento se ha expandido. Y el mayor competidor, honestamente, que yo encuentro es las mismas redes sociales. O sea, para un niño, o sea, nosotros pasamos de hacer así en el teléfono para poder llamar o hacer así, tener una tele que te tenías que parar y cambiar, a que el mundo esté 100% interconectado. Entonces, el momento que nacen las redes sociales, así no guste que esto sea un entretenimiento, la mayoría de las personas pasan y los teléfonos ahora lo monitorean 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas en el teléfono, y eso es que están utilizando su tiempo libre para estar en el dispositivo. Y eso aplica también a competencia directa con nosotros, porque al final la decisión de que el niño, el joven, el adulto asista o no al estadio va a depender que ellos tomen la decisión de salir de su casa para asistir a un partido de fútbol, cuando tal vez pueden ver los resúmenes scrolleando en una red social. Entonces, para volver a mi punto inicial, la generación de contenido nuestra está pensada porque la marca tiene que estar presente en todos los momentos del consumidor. El que llega al estadio es un tipo de hincha, es un seguidor, es un hincha más fiel, llamémoslo, versus tal vez esos seguidores que están en redes que les interesa saber cuánto quedaste y ver los goles, pero que todavía no llegan al estadio. Entonces, la generación del contenido está en estar presente desde páginas web,
estar presente en todas las redes sociales, estar presente en su bandeja de entrada, estar presente tal vez en cortos o documentales que pudieras crear, estás presente en los circuitos de LED de las vallas comerciales. O sea, hay tantos espacios en donde tú puedes estar presente y lo bueno de la generación de contenido es que actualmente depende de nosotros. Entonces, el momento que yo ingresé al club, todavía ya habían generado bastante contenido, pero su comunicación recurrente en redes caminaba mucho todavía de una parte gráfica. Ya sí tenían videos por ahí, por allá, pero no al ritmo que demanda el mundo actual. Entonces, ahí con el Pancho rearmamos la estrategia para que el club se enfoque 100% en contenido audiovisual vertical, que es lo que en este momento premian las mismas redes y que te permite llegar a nuevos espacios también. Eso, sumado a manejar bien las tendencias, tipos de comunicación, mini campañas, hace que tú puedas estar presente en toda esta fase que necesitas para poder competir en el mundo actual del entretenimiento. O sea, si tú te fijas en las grandes marcas deportivas, las estadounidenses que están en otro nivel, o sea, ellos entienden realmente que el deporte es de entretenimiento y lo llevan a su máximo exponencial. Pero después marcas como Real Madrid, Manchester City, Barça, todas esas ya han consolidado estudios propios, Barça Estudios, Real Madrid Estudios, Manchester TV, o sea, todos han generado estudios propios para generación de contenido para poder estar presente en toda esta gama que necesitas que tu marca aparezca, porque si no estás haciendo esto, estás dejando pasar toda la gente que puede pasar de ser seguidor a hincha si logras hacer un clic en esa historia. O sea, el momento que tú logras conectarle a esa persona pasa a ser un seguidor, a ser un hincha. Y el hincha que va y tiene una muy buena experiencia en el estadio, que es donde también nos hemos concentrado en cada vez crear más activaciones, más actividades, las zonas de juegos, por ejemplo, en el partido con Liga que se viene, que estamos construyendo una zona de juego de niños, que es pensada para que los niños puedan llegar desde antes, tener un súper y pasar muy bien ahí. Tenemos canguil, algodón de azúcar, caritas pintadas, ponemos mesas de fútbol, tenis, o sea, hacemos toda una experiencia para que ya cuando pasó de la red, vino al estadio, su experiencia sea top. Y si es top, a partir de eso es que la persona probablemente va a regresar y se va cerrando el círculo, porque si tú piensas que lo único que vas a hacer es esperar que lleguen a tu partido de fútbol y que sea la experiencia que es lamentable en el Ecuador, o sea, los estadios son inseguros, no tienen parqueaderos, los baños son un desastre, solo vas alejando a la persona porque le estás diciendo, aparte de que te cobro para que vengas aquí, tu experiencia es mala, te voy a tratar mal, no tienes opciones de alimentación, no tienes opciones de parqueadero, o sea, aquí es inseguro. El momento que tú estás haciendo eso, le estás diciendo al hincha, ándate al cine, ándate al estadio, o quédate en tu casa viendo la red social, que tal vez no vas a gastar plata y te vas a sentir mejor. Cuando lo lógico sería, y eso es de lo que son especialistas los gringos, que es que vas y es toda una experiencia. O sea, desde la compra de la entrada, llegas, hay barbecues afuera, la gente está como loca, tienes mascotas, tienes música, tienes todos los tipos de comida, tienes sonido, espectáculo, luces, o sea, es que realmente lo que tú estás aportando a nivel económico valga la experiencia como tal. Y el fútbol es complicado porque tienes cada 15 días. No es un concierto que viene Shakira y te mete 45,000 personas 3 días porque viene una vez en la vida, sino que tú le estás pidiendo a ese consumidor, a ese seguidor, cada 15 días. Ven conmigo cada 15 días, cada 15 días, cada 15 días, y obviamente eso suma. Entonces, nuestro trabajo está en crear la mejor experiencia posible para ellos, porque eso, sumado a todas estas otras acciones, va construyendo una hinchada que está en crecimiento. Y dentro de esta estrategia, ¿por qué tomar el riesgo de usar influencers, de usar creadores de contenido? Es un tema polémico. De meterte con Enchufe TV a presentar la camiseta del equipo. Me encanta este tema a mí. A ver, cuando yo estaba todavía en eChannel, en PMB, y ya empezó la línea ahí es donde empezaron a salir los primeros influencers. Obviamente todo el mundo estaba generando contenido, pero ya empezaban a aparecer las figuras. Ya tuve ahí un primer trato con ellos, ya en los planes de medios que nosotros presentábamos a las marcas, ya cada vez había más insistencia de por qué no me estás metiendo generadores de contenido. Entonces, el momento que ya ahí yo ya sabía que se venía una tendencia fuerte, o sea, ya la palpaba.
Y el momento que llego al club me doy cuenta que obviamente los medios de prensa, porque es su trabajo, van a hacer una cobertura gigante siempre porque es su industria, ¿verdad? Y me doy cuenta que había un espacio súper grande con los mismos generadores de contenido en esta industria que todavía no muchos habían entrado. Y me lanzo a una primera experiencia de estas, convenciéndole al Santi, que no me va a dejar mentir. En ese momento usualmente la prensa viaja con los equipos para justamente hacer su cobertura, ¿ya? Y yo propongo que hagamos una prueba de llevar generadores de contenido. Hice un trabajo de research súper fuerte, fue impasse, pero finalmente logramos hacerlo y creamos un producto que se llama la experiencia IDB, que es el mayor premio de fidelización que puede haber para un fanático del fútbol, que es viajar internacionalmente con el equipo a un estadio en otro país. Y aprovechamos de eso para invitar a ciertos generadores que obviamente el fútbol, al ser marcas tan grandes, tienen mucho poder de negociación. Entonces, si una marca tradicional va y le pide a un influencer el participar, va a haber un tema económico de por medio. En nuestro caso era esta invitación, pero sin gasto. Por eso también le atrayó a Santiago. Y a partir de eso, los llevamos a Sao Paulo y el resultado fue espectacular. O sea, aparte de que tenías la cobertura en medios, tenías comunidades totalmente nuevas y yo empecé por ahí. O sea, a la industria deportiva, que las marcas son tan grandes que pueden salirse del mismo deporte. Por eso también nace un podcast. Por eso es que un Real Madrid te abre un parque de diversiones en Dubái. Por eso Ferrari, que es Fórmula 1, te maneja un parque de diversiones. Por eso Aston Martin, que estuvo en el Summit el año pasado, nos cuenta que tienen de whiskies, que tienen proyectos inmobiliarios. O sea, puedes expandir. Y medio la idea de esto era cómo llegar a nuevas comunidades que puedan verse identificados con la marca y que no sean futboleros, porque a la final en el Ecuador tú tienes un gran porcentaje futbolero, en donde, digamos, los más adultos obviamente ya tienen sus equipos, pero de la data que tenemos sabemos que hay un gran porcentaje que le gusta el fútbol, pero que no ha elegido un equipo. Y es un porcentaje grande, o sea, te estoy hablando un 20% de los seguidores de fútbol. Entonces, eso quiere decir que si tú logras conectar con esta gente, no solo vas a sumar a los más pequeños y jóvenes, sino que puedes hacer que esta gente, sea porque le vio a los Busta Brothers puesto la camiseta, o sea porque se dio cuenta de que lanzaste una memoria de sostenibilidad y que estás pensando en el medio ambiente, o porque hiciste una alianza con la Fundación de Autismo, ¿cachas? Son formas de llegar a nuevas comunidades que generen sinergia con una marca para que una vez que entraron en ese entorno, tú le logres convencer en base a contenido y en base a experiencia. O sea, es como nuevas formas de llegada y ahí es donde los influencers entran. Y en el caso con ustedes, fue un espectáculo porque realmente, si te acuerdas bien, es como nos cerraron, íbamos a tener el lanzamiento tradicional. No lo pudimos, nos bloquearon por completo, entonces pensamos una acción 100% digital. Y después fue como, no, sí iban a poder hacer, pero ya estaba construida la idea y realmente le apostamos todo y el éxito que tuvo fue espectacular. O sea, eso permitió que no solo presentes a tu equipo, sino que lo hagas de una manera disruptiva, en un lenguaje que hablan tus seguidores, pero sobre todo que no se quede en una experiencia, sino que tú tengas un contenido que funciona a lo largo del tiempo y que aparte, como era un contenido un poco extenso, me parece que eran 7, 8 minutos, extraímos cápsulas que las utilizamos durante casi un mes y que solo seguían subiendo las visualizaciones del video. Entonces, ese fue un aprendizaje de que esa línea en particular, bien trabajada, te puede permitir llegar a muchísima más gente, sí. ¿Cómo haces? Porque finalmente la marca IDB es una, pero está rodeada de todos sus aliados, sus partners, etcétera, etcétera. Entonces, no te topas con el aliado que te dice, ojo que Sutanito tuvo un escándalo, o yo no me meto con mi enchufe porque el humor está en la línea. O sea, ¿cómo lidias? No es exclusivo, sí. Creo que hay varias aristas. La principal es que quienes entran a trabajar de la mano con una marca deportiva están al tanto que la primicia es la marca deportiva, que es lo que permite que el ecosistema funcione. Entonces, tú tienes mucho poder de negociación con las marcas para que obviamente
hay entendimiento entre marcas, primero porque no muchas marcas aceptan que haya varias marcas en un video, como lo hicimos nosotros. O sea, tenías 3, 4 marcas participantes y todas tienen que aceptar de que de por sí el video es de independiente y que ellas se van a ver beneficiadas a partir de eso. Entonces es como la primera primicia. Y de ahí la siguiente es que en todo proyecto tú vas a tener algún tipo de negociación y vas a tener que ceder cosas como poner límites en otras cosas, y ese es un trabajo que lo tiene que hacer el departamento comercial, lo lidera Andrés, me involucro yo, lo hace también Miguel Cruz, que es el jefe de auspicio. Entonces esas negociaciones a nosotros nos toca en cada uno de esos proyectos. En el caso de ustedes es presentarles el proyecto, la idea, invitarles a su participación, y obviamente el momento que te están diciendo que sí, ya están aceptando que el producto principal es el del club. Y así funciona igual con los otros proyectos. Si tú vas a sacar una carrera, por ejemplo, que este año lo vamos a hacer, es la misma lógica. El producto es la carrera IDB 5K. Si tú quieres participar, tienes tus derechos para poder aparecer en todo este ecosistema, pero el producto no cambia, el producto sigue siendo el mismo. Y mi trabajo se concentra mucho en enfocarme en ayudarles a las marcas a salir del molde en cuanto a trabajar con deporte significa, porque no todas las marcas han estado en deporte y hay poca experiencia todavía en la industria profesional para, yo le llamo activación de patrocinio. Entonces, este trabajo que te digo que hice inicialmente con Andrés fue cómo le convenzo a la marca, primero, de que no, en el fútbol no todo es alcance, o sea, y posicionamiento en marca, sino que si lo trabajas bien y construyes un plan estratégico que te permite activar, te permite hacer pruebas, te permite rotar producto, vas realmente a conseguir el mayor retorno de la inversión. Porque si tú no lo haces así, te vas a quedar solamente en la primera parte de un funnel. Cuando hablo de un funnel es del trayecto que lleva cada consumidor en sus etapas hasta la etapa final es fidelizar, es decir, cuando alguien ya está enamorado de la marca y esparce su mensaje. Pero si te quedas solamente en la parte de posicionamiento y alcance, te vas a quedar en la primera parte del funnel, y tú, con el ecosistema construido, puedes llegar incluso a la fidelización de tu propia marca, pero necesitas activarla para no quedarte solamente en visualización. Mucho de lo que vienen haciendo gira alrededor, obviamente, de todas estas estrategias que tienen. Al mismo tiempo, el mismo club, entiendo que es la cantera, la segunda o tercera cantera más importante del mundo. No Hablaba sé el si otro del día- mundo. Creo que hay full Hablaba el canteras. otro día con Mandini, me encontré con él en México, Yo. y hablábamos, alguna vez quisimos traerle para Sí, que sí, trabaje me con acuerdo. ustedes y toda la cosa. Y tiene muy presente al Independiente, justamente por la cantera, conoce a los jugadores internacionales, etcétera, etcétera. Claro. Entonces hay mucho ruido alrededor de los jugadores del Independiente. Se viene el Mundial, ¿no? Va a haber mucho ruido alrededor de la selección, donde el Independiente está ahí. ¿Cómo desde el lado marketing trabajan con ese ruido que además a veces resulta negativo también, ¿no? Han enfrentado crisis donde de pronto la selección está comprada y, ¿no? Todo este tema. ¿Cómo conectas esto y lo utilizas para crecer más bien ese fanbase? ¿Y cómo lidias con las crisis de comunicación? Sí, esa es una de las partes más complejas del deporte, porque cada acción que tú tomas, cada palabra que se dice en una entrevista, tienes tal cantidad de seguidores que obviamente todo repercute. Entonces, es algo que se maneja. Nosotros tenemos a la interna, digamos, una organización que tienes solo ciertos perfiles los que dan entrevistas. Esa gente está capacitada por expertos para el manejo de relaciones públicas, digamos, y realmente, digamos, a la interna lo que hacemos es, nuestro discurso a la interna es, nosotros nos tenemos que concentrar en lo que somos mejores, que es en desarrollar futbolistas. Entonces, realmente es un poco no regresar a ver a lo que dice la gente, porque muchas veces por desconocimiento o porque hay intereses de medios externos en bajarle al proyecto, porque a partir de 2016, Independiente era una marca que le gustaba a todo el mundo, ¿verdad? Pero el momento que Independiente empieza a crecer, empezó a crecer y ya gana títulos internacionales, gana títulos nacionales y más que nada les gana directamente a tus competidores, que en este caso son los otros clubes,
ya para ese hincha, el hincha de cualquiera de los otros equipos, ya no eres tan simpático. O sea, ya no eres el niño pequeño, buena gente, sino ya eres el que ya me ganó. Entonces, tal vez me caes bien, pero ya no me caes tan bien. Y mientras va pasando eso, obviamente empiezas a generar gente que ya no le caes bien y que prefiere obviamente su equipo, y eso es normal. Entonces, con eso hay que saber mediar, porque el hincha, y eso sí pasa en el fútbol, es que es extremadamente pasional, extremadamente pasional. Y lo otro que ocurre es que los medios de prensa son medios quienes te manejan un discurso. Entonces, con toda esa polémica, lo que nosotros hacemos es, obviamente, estamos al tanto, tenemos herramientas que nos permiten monitorear, sabemos lo que pasó el año pasado y el discurso que se creó, pero nosotros nos concentramos en que nuestro trabajo, nosotros respondemos con nuestro trabajo. Y eso medio ha sido lo que ocurrió, porque empezó un discurso y nosotros nos concentramos en, vamos a ver cómo nuestros mismos chicos se encargan de ver que esto se vaya pasando. Y lo hemos visto. Entonces, el mismo fútbol se encarga de poner las cosas en su sitio, porque el Independiente es un proyecto que desde su propósito, el propósito de Independiente es la transformación del fútbol ecuatoriano a través de la creación de oportunidades para los chicos. En resumen, ya no textualmente, pero la frase inicial sí es transformar el fútbol ecuatoriano. Y si uno regresa a ver, o sea, el futbolero regresa a ver y ve el fútbol de Ecuador hace 20 años y el fútbol actual, es que hay algo que cambió, y ese algo que cambió es Independiente. Entonces, si ellos lo están haciendo bien o lo estamos haciendo bien, quiere decir que las formas y nuestro estilo de trabajo y los resultados que estamos consiguiendo es como se debería gestionar una empresa deportiva, que es un manejo financiero súper estricto, es destinar recursos a la base formativa en un porcentaje que no lo hace nadie en el continente. Por eso también es que llama tanto la atención la marca, porque un Maldini, que es un periodista reconocido a nivel mundial, que antes tú le hablabas de Ecuador y por ahí te salía Antonio Valencia, Edison Méndez tal vez lo conocía, y que ahorita nos tengan tan en el ojo es porque el futbolista ecuatoriano está siendo mucho mejor cotizado en el mercado premium de fútbol, que es del europeo. Y eso está naciendo a partir del trabajo del club. Entonces, la política interna es, nosotros nos concentramos en lo que mejor sabemos hacer, que es desarrollar a los mejores futbolistas de este país. Y eso, expandirlo a la comunidad. El momento que pasó toda esta situación, nosotros, en respuesta, digamos, de esta filosofía interna, fue demostremos que realmente por esta razón es que los chicos están llegando. Y involucramos, por ejemplo, creamos un nuevo segmento que se llama IDB News, que es un noticiero que lo dan los propios chicos. Entonces tú te das cuenta que Independiente no es solo deporte. Independiente tiene una base de educación y metodología integral que hace que los chicos realmente puedan crecer a nivel humano, en todo su aspecto, a nivel ético, a nivel cultural, a nivel de educación. Y eso permite, obviamente, que el momento que tienen la oportunidad de saltar al fútbol profesional estén mucho más preparados para competir con otros mercados. Sudamérica siempre ha tenido, o sea, exceptuando Brasil y Argentina, que son países que viven y pasionan del fútbol, el mercado europeo, la gran diferencia era el tema de educación. O sea, el momento que un chico ecuatoriano salía y llegaba a Europa, si llegaba a Europa, no tenía las bases sólidas de educación para poder hablar el mismo idioma, entender el tema financiero y de contratos, que no le metan gato por liebre en lo que está haciendo. Y en ese proceso es que el jugador llega más preparado y ya depende de él y su mentalidad el llegar al máximo nivel, pero sale preparado. Y eso es lo que nosotros demostramos, y por eso también muchos de nuestros chicos aparecen en los videos, porque es una manera de enseñarle al mundo que aquí no solo es meter goles y ganar títulos, sino es que aprendan a desarrollarse frente a una cámara, que sepan hablar inglés. Ahorita es más, va a salir una nueva versión de IDB News, pero en inglés, y que son los chicos dando las noticias en inglés, porque a la final ellos, sea que sean profesionales o no, van a necesitar hablar el idioma, como la mayoría de personas. Hablar más idiomas te abre puertas. Y este tipo de acciones es lo que te das dando cuenta que ya la marca Independiente genera un valor súper fuerte en fútbol, para que en los últimos 6 meses, creo, los jugadores ya ni siquiera han llegado al fútbol profesional del Independiente y ya están siendo transferidos a los equipos más grandes de Europa, que eso antes era inimaginable. O sea,
el proceso que tú tenías antes, Antonio Valencia, por ejemplo, el proceso que tiene él para llegar al Manchester United es mucho más extenso de lo que está pasando ahorita. Ahorita ni siquiera debutan y ya los quieren porque saben que viene con marca independiente. Entonces, es una apuesta, obviamente, porque un niño de 16 años es una apuesta en cualquier país. O sea, el Madrid acaba de pagar 60 o 70 millones por Mastantuono y el man todavía no logra irle bien en el Madrid. Es lo mismo acá, están pagando cantidades altas, pero ya al menos sabes que vienen educados de una manera integral, que ya si se les da las condiciones correctas, pueden llegar a ser un Moy, un Pacho, que son figuras mundiales. O sea, estar ligado con un proyecto tan potente, tan bonito además porque trabajan con niños. El fútbol femenino también es algo que están empujando. Para ti como profesional, ¿no? Fuera de cámara me decía, estoy en el momento más importante de mi carrera. ¿Cómo ves el futuro de Juan Pablo, no del IDB? ¿Dónde te ves? A ver, el proyecto a mí me encanta, me parece que tiene un camino por muchos años más, o sea, está armado de tal forma que Independiente solo va a seguir creciendo y va a seguir expandiendo porque tienen un norte súper claro, tienen un equipo directivo que es de los mejores empresarios del país y que el éxito está en la reinversión del dinero, o sea, todas estas ventas que la gente ve, el éxito está en que la plata no sale del club, se la reinvierte y se reinvierte o en infraestructura, que es esencial en el deporte, o en educación. Entonces, Independiente va a seguir creciendo. ¿Cómo me veo yo? Sí creo que la industria del deporte me llama enormemente, entonces si se van dando las cosas y las posibilidades de quedarme pegado a este proyecto y crecer con ellos, porque al final Independiente está construyendo igual su grupo independiente, que nació con un club, ahorita solo en Ecuador tienes Independiente del Valle, Juniors y Dragonas, es decir, filial y femenino. Ya tenemos un club en Colombia que es el Independiente Jumbo, tenemos un club en Panamá, tenemos una participación en Brasil, hay un club en España, entonces si esa línea sigue creciendo y yo puedo mantenerme ahí presentando resultados y crecer de la mano hacia ese grupo, yo creo que quienes estamos liderando actualmente en el club va a haber oportunidades para esparcir ese mensaje, esa forma de trabajo hacia abajo, hacia los distintos clubes. Esa es una posibilidad. Y la otra que me llama mucho la atención es que me encantó la industria del deporte y del entretenimiento, las dos. Entonces, si hay una posibilidad en algún momento de pasar a otro deporte, por ejemplo, me llama mucho la atención la Fórmula 1, me llama mucho la atención los deportes en Estados Unidos, porque creo que ellos tienen una filosofía en el entretenimiento espectacular. Y lo otro que me llama mucho la atención es las marcas que impulsan el deporte. Porque una cosa es ser el deporte per se, es ser el club, es ser el tenista. Pero otra cosa es la marca y cómo jugar con esa marca para que a partir del deporte tú puedas crecer. Y hay un caso de éxito que a mí me encanta, y ese es uno de mis sueños, de poder llegar a una empresa así, que es Red Bull. Red Bull pasa a ser una bebida que no es buena tomarla además, porque no es tan buena, igual que Coca-Cola, pero que a través de su marketing y el deporte es una de las marcas globales más importantes, están presentes, tienen 8 equipos de fútbol, eran líderes, ahorita están jodidos. Equipo de Fórmula 1, en todos los deportes extremos, lanzan un man desde el espacio, o sea, es la forma de hacer marketing más entretenida y que genera más conexión posible con las personas, porque al final el momento que tu equipo es de Red Bull, por ahí de una u otra manera la marca va a entrar. El momento que tú eres aficionado a deportes extremos, lo vas a entrar. El deporte que te gusta, estos manes que cantan y hacen rap, que es como freestyle. Sí. O sea, los manes saben que su marketing no está en hacer comerciales, está en meterse en estas líneas, porque el deporte, a diferencia de las marcas tradicionales, lo que yo veo es que la parte pasional es intangible, pero esa pasión hace que tú vayas mucho más profundo con una marca que de lo normal. Por esto también tienes hinchas radicales que ya se les va el mate y pueden ser agresivos y hay violencia y tal, pero esa pasión es lo que realmente construye el deporte. Y la marca que sabe aprovechar eso es la que más va a crecer. Y Red Bull lo hace a la perfección. O sea, es una cosa de locos. Si podría regresar en el tiempo y tener el manzana Z, el andú, ¿qué hubiera dicho distinto? En mi carrera. En tu carrera. Qué buena pregunta.
Tal vez no verme quedado tanto tiempo en agencia. Creo que con lo que te decía, es un aprendizaje a tope, es un ritmo de vida rápido, porque todo es para ayer. O sea, tú lo vives con tus clientes, es todo para ayer. Y nunca hay plata. O sea, hay dos cosas, nunca hay plata y es para ayer. Entonces, ese ritmo, obviamente, aprendes muchísimo. Lo que me encantaba a mí de la agencia en la que yo estaba es que aprendía muchísimo de todas las industrias. O sea, el momento que tú vas a presentar una propuesta a un cliente, te tienes que empapar de ese cliente y lo mismo lo hago ahora. O sea, si estoy negociando, no sé, con Red Bull, me invento, me empapo de Red Bull para saber qué presentarle y estar metido en su industria. Y en la agencia era igual. Si yo quería proponer cómo hacer una diferencia a nivel de marketing digital, me empapaba y las primeras reuniones con ellos es full preguntas de la industria para entender cómo funciona, cómo son las logísticas, los organigramas, cuánto facturan, cuánto no. O sea, aprendes mucho de eso y eso te va nutriendo no solo de tu especialidad, que en este caso era marketing digital, sino de cómo operan las diferentes industrias. Eso me encantó, pero sí es desgastante. O sea, si pudiera tal vez haberme salido 2, 3 años antes, porque pasar de ser agencia a ser cliente, en este caso como la marca, es también una diferencia en un estilo de vida, ¿no? Al final. Nos gusta siempre terminar nuestras entrevistas con una serie de preguntas rápidas. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Ya? Entonces voy a empezar. Primera pregunta. ¿Tu KPI favorito y por qué? Retorno a la inversión. Es la manera en la que puedes realmente demostrar el valor que tú estás entregando. Y específicamente en lo que hago ahorita es la manera en la que le aseguras la renovación a la marca. Porque lo que yo me he dado cuenta es que en la industria de deporte la gente literalmente es así. Mete la plata y porque sabe que es fútbol tiene un alcance y tal, pero toda mi experiencia venía de performance y de data. Entonces yo lo que hice es traspasar eso al deporte y cuando entré me dediqué mucho de mi tiempo y cabeza a construir el reporte más funcional que a mí me hubiera encantado si yo sería la marca. Entonces, no solo demostrar que los espacios están ocupados y se implementaron los derechos, sino en cómo construir un ROI que el independiente te dice, tú me estás dando X cantidad de plata y yo como club te estoy devolviendo X cantidad de valor. ¿Ya? Obviamente es un ROI básico porque yo no entro a los números de cada empresa, pero al menos es quédate tranquilo porque aquí estamos cuidando bien tu plata, que antes era una percepción y ahorita ya es una demostración de que efectivamente te estamos dando un promedio alto de retorno de la inversión. Otros KPIs que son entretenidos, visualizaciones, likes compartidos, es entretenido, pero se queda ahí. En cambio, esto ya es tú me das tanto y yo te devuelvo tanto. Muy bien. ¿Red social favorita? Chuta, ahorita, antes yo no usaba Twitter nunca, pero ahora por tema de deporte me toca estar metido ahí. Pero en TikTok me parece divertido. Ok. ¿Vertical o horizontal? Horizontal. No sé de qué, pero horizontal. Vertical o horizontal, no. Televisión, radio, streaming. Y televisión. Bueno, ahora streaming. Ya en televisión así, cable, ya no lo veo. Todo es streaming. Sí. Y la línea va a ser que ahora, que ya está pasando, ya DirecTV Go, por ejemplo, te sacó un paquete que tiene varias streams dentro y eso va a seguir ocurriendo. ¿Qué significa ganar para ti? Un equilibrio a nivel de vida, es decir, tener un buen equilibrio entre tu parte personal, tu pareja, tus amigos, tu aspecto social y obviamente tu parte laboral, como equilibrarlo bien, porque si uno se deja llevar, te puedes quedar demasiado en un solo espacio y creo que eso no pasa a ser sano. ¿Qué es lo que más te emociona de este año, de lo que se viene? El Mundial, Sí. vamos la tri, sí, me parece increíble. Creo que tenemos un equipo para hacer algo histórico en este Mundial. ¿Y para cuándo la Kings League? La Kings League, sorprendentemente, siento que está pasando su momento. Sí, ¿no? O sea, creo que el boom que tuvieron en su principio en España los llevó, y ojalá no cometan el error de que por crecer tanto en tantas ligas, el producto pierda su valor. Que me da la percepción de que está entrando en esa línea. Está como ahí, ¿no? Sí, o sea, no creo que es igual. Lo que sí es que Ibai liderando con la velada no es la Kings League, es una forma de entretenimiento, pero la marca Kings League como tal siento que está perdiendo fuerza. Sí. Igual sus números son espectaculares, ¿no? Muy bien, Juanpa. Invítanos el Summit. Puede ir cualquiera. Cuéntanos qué es el Summit. Les cuento, el IDB Sports Summit está en su tercera edición, va a ser el 4 y 5 de junio.
se lo realiza en el Estadio Banco Guayaquil. El Sports Summit es un evento de networking y de educación en donde Independiente busca posicionarse como uno de las marcas innovadoras y disruptivas en el mercado. Tiene dos grandes líneas de educación, que es la parte deportiva, en donde va a haber varias charlas especializadas de cómo trabaja Independiente del Valle y con algunos perfiles de afuera. Y después tenemos toda la línea de negocio, innovación, estrategia, marketing, llamemos, en donde estamos trayendo unos speakers muy interesantes. Es gente experta en sus áreas, entonces vamos a tener gente del Atlético Madrid, va a venir gente de la Liga Business School, estamos viendo si viene gente de la Federación Portuguesa de Fútbol, viene una persona especializada en innovación, en Football Intelligence, entonces realmente es un espacio que es súper interesante para toda la línea de profesionales que les gusta la industria deportiva y la línea de universitarios, que creo que el fútbol genera mucho interés y lo que hacemos nosotros es expandir y realmente demostrar que hay miles de maneras de hacer las cosas y ya se están haciendo en otros lugares. Entonces por eso traemos estos speakers que creo que pueden generar mucho valor para quien asista. ¿Cómo funciona? Si eres universitario vas a tener muy buenos descuentos en los precios, pero hay un ticket de por medio. Ese ticket de por medio todavía no están definidos los valores finales. La próxima semana o en 2 semanas vamos a estar ya al aire con los tickets y son 2 días de charlas. Tú puedes asistir a día 1 o a día 2 o comprar el paquete para los 2 días. ¿Y en dónde se encuentra? ¿En la web del equipo? Sí, en Super Tickets, que es la página donde se compran los tickets del club. Igual si entras a la página web del club, vas a tener un link que te lleva directo a la compra. Yo estuve el año pasado, de verdad traten de ir, estuvo increíble, estuvo la gente de Aston Martin, o sea, de verdad se aprende. Diego, ¿no? Gigi Tech, fue un espectáculo Ajá. charla, eSports. Así es que vayan y por ahí a lo mejor ya hay sorpresas también con su YouTube. Esperemos. Esperemos que sí. Esperemos. Vamos a hacer uno de nuevo en un rato. Claro. Gracias, Juanpa. Gracias a ti. De verdad, por Increíble estar aquí. acá. Felices de tenerte y nada, muchos éxitos con el equipo y ojalá y la Tri avance mucho en el Mundial. Todos por la Tri. Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias.